Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, ¿cómo están? Les saluda su servidor Guillermo Hernández. Aquí estamos una vez más en el estudio de Producciones Jiré para poder continuar con nuestra clase. Hoy vamos a grabar nuestra segunda clase y hoy vamos a conocer un poquito acerca de los contextos, qué significa un contexto, cuáles son los textos que están fuera de contextos, que se utilizan normalmente. ¿Por qué? Porque a veces no comprendemos qué significa el contexto, qué es contexto. Y es lo que vamos a aprender hoy en esta clase, en esta segunda clase de Entendiendo las Escrituras. Lo fácil es de entender las Escrituras. En la primera clase le enseñamos una herramienta instalando varias versiones, específicamente instalamos 4 versiones, pero podemos instalar más. Y hoy queremos aprender algo más, así es de que bienvenidos una vez más en esta clase, que Dios les bendiga allá en su hogar, allá en su departamento, allá en casa con toda la familia, sean bienvenidos. Ahora sí, vamos a iniciar la clase que es, ¿qué es el contexto? ¿Qué significa la palabra contexto? Entonces, pueden tener ahí sus apuntes, Biblia en la mano, lápiz, papel para apuntar, o si no, pues van a repetir, van a ver varias veces este video, esta clase, para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, lo que Él inspiró a través de su Santo Espíritu, qué es lo que Él quiere comunicarnos, cuál es el mensaje que Él quiere dar a su pueblo. Hoy en día, pues, muchos mensajes, muchos pastores, evangelistas hemos escuchado decir un texto que está fuera de contexto o aplicar mal ese texto. Pero hoy vamos a aprender qué significa la palabra contexto. Vamos a nuestra clase, entonces, vamos a la pantalla, pues nos vamos aquí en la pantalla. El tema es contexto. ¿Qué significa esta palabra contexto? ¿Qué es contexto? Dice el significado del diccionario, dice contexto es un término que deriva del vocablo latín contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente. Muchas veces la palabra del Señor habla literalmente y simbólicamente. Podríamos decir tal vez un 80%, un 90% o tal vez un 70, 75%. La palabra de nuestro Señor nos habla simbólicamente, con parábolas, con ejemplos, con símbolos. Pero vamos a continuar para poder entender esta palabra contexto y así poner las bases de nuestra clase. Se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Escuche esta definición. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar. Si no tenemos la información, si no tenemos claro el contexto, no podemos interpretar. Muchos agarran un texto, lo interpretan a su manera, le dan el sentido y la aplicación, y es un texto fuera de contexto para producir un pretexto, formar una nueva doctrina, formar una nueva denominación. ¿Cuántas denominaciones no tenemos hoy en día a nivel mundial porque alguien extrajo algo fuera de contexto y lo comprendió, lo entendió, pero no fue a conocer las bases, no entendió el contexto, el sentido original de la palabra? Entonces se puede interpretar o entender un hecho a partir del contexto. Ve usted la importancia de esta palabrita contexto. ¿Y qué más nos está enseñando? Vamos a ver algunos ejemplos de qué es contexto en sí, cómo podemos entender. Dice, en comunicación, el contexto es el conjunto de circunstancias
circunstancias, lo que está rodeado, lo que está pasando alrededor de un mensaje, de una palabra, de alguna enseñanza, en las cuales se produce la comunicación. Imagínense usted la comunicación. ¿Qué implica? El lugar. El lugar. ¿Dónde fue escrito esta carta? ¿Dónde fue escrito este evangelio? ¿Dónde fue escrito el Salmos? ¿Dónde estaba David? ¿En qué lugar estaba David? ¿Estaba en el palacio? ¿Estaba huyendo? ¿En dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Estaba en la cárcel? ¿Estaba en Éfeso? ¿O estaba en Corinto? ¿Por qué escribió? Dice, implica lugar, tiempo, en qué época se escribió, en qué tiempo, en qué año, antes de Cristo, después de Cristo, cultura. Vea usted tantas cosas que esta palabra contexto, cultura. ¿Cuál es la cultura de ese pueblo, de esa nación? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Cuál es la costumbre? ¿Cuál es la cultura de ellos? Como nosotros, como los guatemaltecos, tenemos una cultura somos pluricultural, tenemos una mezcla de culturas de ladino, de xinca, de garífunas, y tenemos una mezcla, somos pluricultural. Dice, incluye cultura del emisor. ¿Quién es el emisor? El que comunica, el que escribió el Evangelio de Mateo. Pues el objetivo de él es comunicar el mensaje, las buenas nuevas, el Evangelio. Él es el emisor, él está escribiendo en un lugar, en un tiempo, en una cultura diferente a la nuestra. Vamos a tener dos ejemplos de cómo podemos interpretar la palabra contexto para sentar las bases. Vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es un mensaje sin contexto. ¿Ve usted? ¿Será que se podrá interpretar o sacar malas conclusiones y malas interpretaciones de un mensaje sin el contexto? Vamos a poner un ejemplo aquí. Hay un nombre ahí al azar. Dice, Juan Carlos regresó. Dice, no aporta la información necesaria para que podamos entender el mensaje. Cuando decimos Juan Carlos regresó, ¿regresó de dónde? ¿Regresó a qué? ¿Se fue a trabajar? ¿Se le olvidó algo y regresó por sus documentos? ¿Regresó por no sé, por una llave que dejó por ahí? Dice, Juan Carlos regresó, pero no tiene contexto, no podemos entender. Para empezar, ¿quién es Juan Carlos? ¿Quién es Juan Carlos? ¿Regresó a qué? ¿De dónde? No tenemos. Claro, la familia, ellos sí tienen la información, ellos están en el contexto, en el núcleo familiar. Por ejemplo, si Juan Carlos tiene 5 hermanos, y Juan Carlos regresó de un país lejano y sale uno de sus hermanos a avisar a sus otros hermanos, a su mamá, a su papá, y dice, mami, Juan Carlos regresó. Ellos tienen el contexto y van a comprender rápidamente, mi hijo estaba en Alemania, mi hijo estaba en México, ya regresó, qué alegría, ya nos vino a visitar, tenemos a nuestro hijo aquí, a Juan Carlos. Ellos van a entender rápidamente. ¿Por qué? Porque están en ese contexto, ellos conocen, tienen la información, pero nosotros no tenemos toda la información. ¿Por qué? Porque no estamos en el contexto de esa familia. Vamos a ver el otro ejemplo. Ahora vamos a ver un mensaje con contexto. ¿Cómo cambia estos dos mensajes? ¿Cuál es la diferencia de un mensaje sin contexto y un mensaje con el contexto? Ahora bien, vamos a leer el mensaje. Dice, Juan Carlos regresó ayer de España para visitar a su familia. Ahora sí podemos comprender. Ahora el mensaje sí puede ser interpretado, ya que incluye información sobre el contexto. Juan Carlos regresó, ya tiene la palabra ayer
de España. Ahora podemos entender que el día de ayer Juan Carlos regresó porque él, me imagino que estaba viviendo en España o estaba trabajando en España y regresó para visitar a su familia. Pues yo creo que está viviendo en España porque regresó. Dice, sí, ayer dice regresó para visitar a su familia. Ahora ya podemos comprender, no importa el país, no importa el lugar donde usted va a estar, cuando usted va a leer esta oración y dice, sí, Juan Carlos regresó ayer a España para visitar a su familia. Me imagino que Juan Carlos allá estaba trabajando, allá estaba viviendo y ha venido para visitar a su familia y fue el día de ayer. Vea usted la importancia de un mensaje con el contexto y un mensaje sin el contexto. Eso pasa en las Escrituras, eso pasa en la Biblia, cuando leemos un pasaje, un versículo, cuando leemos algún texto fuera de contexto, no podemos comprender, podemos sacar muchas conclusiones y podemos darle mala interpretación y mala aplicación. Pero cuando tenemos el contexto, entonces podemos entender el mensaje. ¿Y cómo nosotros vamos a tener ese contexto? Muchas veces tenemos que leer el capítulo completo de ese libro o de esa carta. O muchas veces tenemos que leer el libro completo o la carta. O muchas veces tenemos que entender todas las Escrituras para poder sacar el mensaje y la aplicación. Aquí tenemos una imagen ahí muy interesante. Para interactuar en dos personas. Hay una persona que es un transmisor que quiere comunicar el mensaje. El mensaje con el contexto, con el lenguaje, y hay un destinatario. En este caso, nosotros somos el destinatario. El receptor es el Espíritu Santo que quiere comunicarnos su palabra a través de sus profetas, a través de los apóstoles, a través de los siervos, de los reyes, a través de los grandes hombres, los que han sido inspirados por el Espíritu Santo, que han escrito algún libro, esos hombres santos que se dedicaron de lleno a la obra del Señor y quieren comunicarnos el mensaje a nosotros. Nosotros somos el destinatario, el Espíritu Santo, Dios mismo quiere comunicar a su pueblo, a las naciones, a las personas. Pero vamos a pasar entonces en nuestro estudio, vamos a continuar y vamos a pasar a algunas interpretaciones. Dice, nuestro trabajo como estudiantes de la Biblia es llegar a la interpretación correcta. Primero, como les decía en la primera clase, tenemos que, valga la redundancia, tenemos que orar, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a que nos dé la revelación, la iluminación de su palabra. Luego necesitamos estudiar las Escrituras, mínimo unos 5, 10 capítulos diarios, un capítulo entonces, pero algo tenemos que estudiar. Y luego tenemos que indagar, tenemos que investigar, como en la primera clase habíamos puesto varias versiones para poder llegar a la conclusión y entender algún versículo, algún capítulo de la palabra del Señor. Entonces, nuestro trabajo como estudiantes de la Biblia es llegar a la interpretación correcta. Por ejemplo, ¿qué quiso decir el Espíritu Santo cuando inspiró este texto? Cuando usted va a estar leyendo Apocalipsis o las cartas de Pablo o los Salmos o los profetas o cualquier libro de la Biblia, usted tiene que preguntarse cuál es el sentido original. ¿Qué quiere decirme el Espíritu Santo cuando inspiró a sus profetas, a estos hombres de Dios? ¿Qué nos quiere dar a entender ahora? Imagínense cuántos años se ha escrito, cuántos autores influyeron para poder escribir la palabra del Señor. Claro que inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, una vez que se hace la interpretación correcta,
entonces se puede tener una o más aplicaciones, pero si la interpretación fue errónea, todas las aplicaciones será errónea. Cuando usted no va a entender ese texto, cuando usted lo saca y lo pone fuera del contexto, lo va a interpretar a su propia manera, no conociendo el contexto, usted va a tener una interpretación errónea o equivocado. Y la aplicación también va a ser una aplicación errónea, o sea, de error. Usted va a guiar a las personas al error, a los hermanos, a grandes errores. Y tenemos varios, pero tenemos muchas sectas en el mundo que han sacado textos fuera de contexto. Muy bien. Es importante estudiar, hermanos, es importante indagar, no solo quedarnos con el mensaje que el pastor nos da dentro de la iglesia, o escuchamos un mensaje por algún canal, o escuchamos a través de las redes sociales, alguien que está predicando, alguien que está emocionado, alguien que está haciendo las cosas. No, tenemos que investigar. Es más, este mensaje, este estudio, ustedes tienen que investigar a fondo, tienen que estar revisando si lo que les estoy enseñando está de acuerdo a las escrituras. No creer todo lo que el pastor dijo, lo que el apóstol, lo que el evangelista, lo que el profeta dijo, esa es la palabra de Dios. No, tenemos que detenernos un poquito y no decir amén a todo. No, tenemos que analizar. Tenemos que ir a las escrituras, tenemos que comparar otras versiones, tenemos que consultar con otros teólogos, con otros que conocen más que nosotros, tenemos que preguntarnos, es más, nosotros mismos tenemos que investigar para ver lo que el mensaje que dio el hermano estará de acuerdo con la palabra. ¿Será que no se salió fuera de contexto? ¿Será que aplicó bien la palabra? Muchas veces nos llevamos por las emociones, porque el pastor lloró, porque el pastor fingió, porque el líder, porque el evangelista estaba llorando, estaba ahí sintiendo la presencia del Espíritu Santo supuestamente, y estaba predicando y no. Tenemos que ser inteligentes. Dice el apóstol Pablo que no debemos de conformarnos a este siglo, a este mundo, sino debemos de transformar nuestra mente. No debemos estar conforme con lo que nos están predicando. Tal vez nos están predicando algo que no está de acuerdo a la palabra, que es herejía, que es una enseñanza, como dice el apóstol Pablo, quizás es doctrina de demonios. Imagínese usted. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ya en la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, vamos a ver este texto muy famoso. Un texto que ha sonado mucho en las iglesias, en todo lado. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado o qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos este texto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Este texto se ha aplicado y hemos escuchado un montón de veces en los altares, en los eventos evangelísticos, cuando el evangelista está haciendo el llamado para el arrepentimiento, para que los amigos, para que las personas vengan a los pies del Mesías, y utilizan este pasaje, dice, comienzan a orar y decir: He aquí, dice el Señor, que yo estoy a la puerta y llamo.
Ven, amigo, el Señor está aquí esperándole, el Señor está aquí a la puerta. Usted tiene que abrirle la puerta de su corazón y Él entrará y Él cenará con usted y Él será su amigo y Él será su Señor y Él será su Salvador. El Señor lo está esperando, Él está tocando la puerta de su corazón. Ven a Cristo Jesús, dicen los grandes predicadores. Pregunto, ¿será que este texto es para aplicar en un evento evangelístico? ¿Será que este texto está hablando del llamado a los amigos al arrepentimiento? ¿O será que este texto tiene otro objetivo? Vamos a conocer un poquito acerca de este pasaje. Este es un pasaje que está dirigido, imagínese usted, a una de las 7 iglesias. O sea que este mensaje, este pasaje no es para los amigos, no es para hacer un llamado al altar para el arrepentimiento, para que vengan a entregar su corazón a Cristo Jesús. Está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor llamada Laodicea. El contexto está en Apocalipsis del 3, capítulo 3, tenemos que leer el verso 14 al 22. Tenemos que leer todo lo que escribió Juan acerca de la iglesia Laodicea. Lo que el Señor Jesús, el Mesías, le dictó a Juan, tenemos que leer todo el mensaje que se le dio a la iglesia de Laodicea para entender este pasaje. El tema es un mensaje de exhortación a la iglesia de Laodicea. No es para hacer un llamado al amigo, no es para una campaña evangelística, no. Es un mensaje para la iglesia, para aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, pero que no están haciendo la voluntad de Cristo. Ellos están haciendo las cosas a su manera. ¿Cómo era la iglesia de Laodicea? Esta iglesia era una iglesia mundana, una iglesia tibia que profesaba ser rico y poderosa. Hoy en día vemos cuántas iglesias hay en este mismo contexto, una iglesia mundana donde escuchamos música mundana, solo se cambia la letra, el mismo ritmo, los mismos instrumentos. Podemos escuchar cuántas iglesias tibias hay, que hay pleitos, hay discusiones, hay celos, hay iras, hay contienda. ¿Cuántos o cuántas iglesias vemos que profesan ser ricos y poderosos? Tenemos la iglesia más grande del mundo, se jactan, tenemos el poder, tenemos la influencia, pero ¿qué dice el Señor? Eres pobre, eres todo lo que el Señor dice acerca de esta iglesia. Entonces, este mensaje, este pasaje no está dirigido a los amigos. ¿Lo podemos leer? Vamos a leer en el Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, vamos a nuestra aplicación. Vamos a buscar, y usted también lo puede buscar para entender el contexto. Vamos a nuestra aplicación y nos vamos hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo número 3, para entender el contexto. La Reina Valera, pues está el mensaje a Filadelfia, tenemos las 7 iglesias, la Odisea. Vamos a ver qué dice. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, está hablando el Señor Jesucristo, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Aquellos hermanos que un día están orando y otro día no están orando, y que un día leen la palabra y otro día no están leyendo, que un día están obedeciendo y otro día están tomando, están fumando, están ahí enamorando a la mujer de su prójimo. Estos hermanos son tibios, y dice la palabra que Dios los va a vomitar de su boca. Así es de que hay que procurar ser llenos del Espíritu Santo, estar caliente en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús está hablando a una iglesia, lo está llamando al arrepentimiento, porque esta iglesia estaba viviendo a su manera, porque tenía las posesiones, porque tenía un templo más grande, pero ellos no sabían que no estaban haciendo las cosas, no estaban obedeciendo las escrituras. Y dice, ven al arrepentimiento. Es este mensaje para la iglesia, para los hermanos, no para los amigos. Entonces viene el texto que estaba fuera de contexto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya leímos todo el mensaje, falta un poquito, pero ya entendemos ahora que este versículo no está dirigido para un evento evangelístico. Este pasaje está dirigido para una iglesia. Si en tu iglesia hay hermanos que andan tibios, este es el mensaje. Este es el texto para el arrepentimiento. Jesús está a la puerta. Él está con esa autoridad para pedir cuentas. ¿Qué está pasando? Yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguien abre la puerta y entraré con él y cenaré con él y cenaré y él conmigo, dice. Vamos a otro ejemplo. ¿Estamos claros ahí? Se comprendió que este texto no es para hacer un llamado en el altar a los amigos, no es para endulzar la vida, el oído del amigo y que venga al arrepentimiento solo porque escuchó este texto muy hermoso. Por eso hoy en día en las iglesias hay tantas personas mundanas, hay cuantos hermanos que no hacen la voluntad de Dios, que son rebeldes, que son chismosos, que son chismosas, que son pleitistas, que no ayudan al prójimo, que no ayudan, que no aman a sus enemigos, que no saludan incluso a sus hermanos, Hay tanta mundanalidad dentro de la iglesia, escuchando música que parece música del mundo, que no edifica, solo porque el ritmo es algo salsita, algo merengue, algo norteño por ahí, pero no es original, solamente le cambiaron la letra y ahí están gozándose supuestamente en la presencia de Dios, supuestamente están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanas están hablando lenguas, están danzando, están gritando dentro de la iglesia, pero allá en su casa completamente diferente, son chismosas, no atienden a su esposo, a sus hijos, no están en orden y están hablando lenguas? ¿Por qué? Porque muchos de los evangelistas usaron este texto para endulzar el oído, y no. Debe de tener un mensaje de arrepentimiento como el mensaje de Juan el Bautista, confrontar a las personas con sus pecados, que el Espíritu Santo haga la obra, que vengan al arrepentimiento,
que vengan y se entreguen a Cristo Jesús, pero con un corazón arrepentido, con un corazón compungido, como dijo Pedro, cuando en Hechos dijeron los que estaban escuchando, nos hemos compungido de corazón y estamos arrepentidos. ¿Y qué debemos de hacer?, le preguntaron a Pedro. Pedro les dijo, pues tienen que arrepentir de todos sus pecados. Vamos a otro texto que se usa fuera de contexto. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo sé que usted ya escuchó este texto. Yo sé que usted se ha topado con este texto y muchas veces ha tenido o lo ha usado para una excusa para no estudiar la palabra. ¿Qué dice? 2 de Corintios 3:6. Dice, la letra mata, así dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A ver, ¿qué se nos viene a la mente cuando leemos este pasaje? Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado personalmente. Cuando estoy estudiando, cuando estoy indagando, cuando estoy averiguando, cuando estoy ahí investigando a fondo y hablo con pastores y hablo con los hermanos y le digo, viera que este versículo no es lo que dice, viera que este texto, este capítulo no es lo que está diciendo, no es lo que quiere decir, hay algo más a fondo, debemos de estudiar, debemos de consultar un diccionario, debemos de consultar las raíces, tenemos que regresar a las raíces hebreas, tenemos que investigar un poco a fondo. ¿Saben cuál es la respuesta que me han dado? Miren, la Biblia dice, imaginen, utilizan la Biblia dice que la mucha letra mata. Usted se está metiendo muchos, usted está estudiando, tenga cuidado, me han dicho, aquí por internet hay malas doctrinas, malas enseñanzas. Sí, es cierto, hay doctrinas de demonio, hay infinidad, porque está libre, gracias a Dios. Pero también hay mucha información valiosa, hay mucha información verídica, hay mucha información que nosotros pudiéramos sacar el provecho. Pero ¿qué pasa cuando este texto viene o está en la mente de aquellos pastores, de aquellos líderes que no quieren que usted progrese, no quieren que usted investigue a fondo, solo quieren que usted escuche el mensaje y que le crean todo lo que ellos les predican, y es más fácil estafar, es más fácil sacar el dinero, es más fácil tener al pueblo de Dios en la ignorancia? Esa es como la política. Al presidente de su país no le interesa que usted sepa más de la política, sepa más. No digo que tiene que meterse a la política, o sea, conocer la constitución de su país. A ellos no les interesa enseñar cosas importantes, cómo se maneja las finanzas, cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja los diferentes ministerios, cómo se maneja la economía, a ellos no les interesa que usted sepa eso. ¿Por qué? Porque mientras más ignorante es el pueblo, la corrupción aumenta. Es cuando ellos se aprovechan de robar al Estado sus impuestos. Por ejemplo, el virus que estamos viviendo, el COVID-19. Muchas veces no nos atrevemos a investigar, a consultar otras fuentes. Simplemente estamos ahí a la disposición de cada presidente dictando cada semana, tal vez violando las constituciones, tal vez violando nuestros derechos, pero como nosotros no sabemos, nosotros no conocemos, no nos podemos defender, no podemos levantar la voz. Ellos se aprovechan, ellos hacen las cosas como se les den la gana. ¿Por qué? Porque el pueblo es ignorante, porque el pueblo no estudia, porque el pueblo no investiga. Lo mismo es dentro de la iglesia.
Al pastor no le interesa que usted estudie, no le interesa. ¿Cuántas becas hay en la iglesia? ¿Cuántos pastores dicen, bueno, este año vamos a dar 1000 becas, 100 becas, 50 becas? ¿Cuántos están dispuestos para ir a estudiar a una escuela teológica? ¿Los vamos a llevar a un lugar donde se enseña la palabra? No. ¿Qué hace uno? Uno tiene que buscar la manera, uno tiene que ver cómo hace para investigar, pero a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos quieren que el pueblo solo esté escuchando los domingos, los miércoles, martes, el mensaje que se da y se predica de lo que le conviene y no se predica más a fondo. Este pasaje se ha prestado para mucho. ¿Por qué? Número uno, hay mucho que hablar de este texto. Le dicen a usted, mire lo que dice la palabra, la mucha letra mata. Así es de que no tiene que estudiar, simplemente lee unos textos, unos pasajes por ahí, escucha el mensaje los domingos y ore mucho, ayune mucho, métese en el espíritu, vaya todos los días al culto y haga esto, pero no les dice que tiene que indagar en las escrituras. Vienen los miembros, dicen, sí, tiene razón el pastor, vamos a ayunar y ayunar, vamos a ir todos los días al culto, No cuestionamos, no investigamos, no sabemos cómo está la estructura de la iglesia, no sabemos cuáles son las doctrinas de los hombres, como dijo Jesús, no sabemos. Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ve, dicen ellos, aquí dice, si usted está estudiando, si usted está investigando, ay, hijito mío, hermanito mío, usted se va a volver loco de tanto estudio. Así me lo han dicho. Usted se va a volver loco y va a estar en no sé dónde y no sé qué, va a creer en no sé qué, no sé cuándo. No. Pregunto, ¿acaso el apóstol Pablo se volvió loco o murió porque él estudió? Él estudió en una escuela de rabinos, él fue adiestrado. Es más, no sabemos si él tenía el título, pero él era rabino, conocía todas las leyes, conocía la Torá, los 5 libros de Moisés, lo conocía perfectamente, a los profetas, él citaba de memoria, él daba sus mensajes, sus escritos, todo sacado de la Torá, como conocemos como Antiguo Testamento, pero es un término que no muy estoy de acuerdo. Antiguo y Nuevo Testamento, no. Es la palabra de Dios, es nuevo pacto. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Si lo tomamos literalmente podemos entender, sí tiene razón el hermano, la mucha letra mata, mejor no voy a estudiar, mejor voy a escuchar un mensaje por ahí por la radio, por YouTube, voy a escuchar un mensaje ahí por un canal de televisión, no sé qué canal, y con eso ya basta. No, ¿qué dice la palabra? Que mi pueblo padeció por falta de conocimiento, El título de este versículo lo he resaltado con las letras de color morado, dice, ministros de un nuevo pacto. El apóstol Pablo está hablando de un nuevo pacto, y está hablando de la letra que mata y el espíritu vivifica. Mire, usted tiene que meterse más en el espíritu, tiene que ayunar 40 días, 40 noches. No digo que eso no es válido, no digo que eso no es importante, sí es importante. Vamos a analizar, dice, veamos el contexto, dice, el tema es ministros del nuevo pacto y es relativa a que la letra escrita en piedra, está hablando de que la letra, o sea, los 10 mandamientos que escribió nuestro Padre Eterno en las 2 piedras que
Moisés la destruyó y luego él las escribió nuevamente, o el dedo de Jehová. Está hablando de la ley. Da a conocer el pecado y ese pecado trae la muerte. Cuando dice que la letra mata, se refiere a la letra que está escrito en las 2 tablas de los 10 mandamientos. Porque ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos al pie de la letra? Nadie. Pero hubo alguien que sí lo hizo. Dice, ¿mas quién vivifica? El Espíritu Santo, que está dentro del creyente, y es el que nos ayuda a ser salvos por medio de la fe. Porque jamás podíamos ser salvos por cumplir esa letra, o sea, la ley que mata. ¿Quién ha cumplido la ley? ¿Quién ha cumplido la ley? Solo Cristo. El único ser humano que cumplió la ley, ningún otro. Él enseñaba, no solo enseñaba, sino practicaba la ley. Cumplió la ley. Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. A los 8 días él se circuncidó como todo judío, como manda las Escrituras. Él cumplió todo eso. Él iba a las sinagogas todos los sábados a enseñar, a sanar, a hacer el bien, a enseñar a obedecer la palabra. Él rechazó muchas enseñanzas y muchos mandamientos de los fariseos, de los saduceos, especialmente de los fariseos, que querían cumplir. Habían 10 mandamientos y de esos 10 sacaron 613 mandamientos y cientos de mandamientos más y más y más. Entonces Jesús dijo, ustedes dicen, pero no lo hacen. Ustedes enseñan, pero no hacen nada para cumplir. Ustedes dicen que bueno, pero Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, llevad mis mandamientos, es más fácil, es más ligero. Llevad mis mandamientos. Él cumplió los 10 mandamientos y toda la Torá. Él es la Torá, Él es la Biblia, Él es la palabra encarnada, Él es las escrituras en vida. Él es la palabra, dice Juan. Solo Él pudo cumplir las escrituras. Entonces, ¿de qué está hablando? De que la ley mata. Está hablando que al ver, que al enfocarnos a los 10 mandamientos, inmediatamente somos pecadores y no hay solución para nuestros pecados. ¿Qué dice los 10 mandamientos? Honra. Sí, vamos a citar todos los 10 mandamientos, pero ¿qué dice uno de los 10 mandamientos? ¿No robarás? ¿Cuántas veces hemos robado un lapicero? Quizás cuando estábamos estudiando no sabíamos y encontramos este lapicero, este ya es mío. ¿Cuántas veces le robamos un quetzal a mamá, papá? ¿Cuántas veces le sacamos ahí en la bolsita, en el cochinito, le dimos vuelta y hicimos algo y sacamos? Eso es robo. Y ya inmediatamente fuimos transgresor de la ley y ante la ley estábamos muertos. No había más remedio para nosotros. ¿Cuánto de nosotros no hemos codiciado las propiedades, otras cosas del vecino, del prójimo? Hemos transgredido la ley. ¿Cuánto de nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano? ¿Cuánto de nosotros hemos deshonrado a nuestro papá y mamá? ¿Cuánto de nosotros hemos adorado a ídolos de estatua o imaginación? ¿Cuánto de nosotros hemos transgredido esas leyes? Al vernos, al ponernos ante la ley es el espejo. Al vernos ante el espejo estábamos condenados a muerte, no hay solución. Pero vino Cristo, que cumplió toda la ley al pie de la letra y se entregó por nosotros, nos dio vida y vida eterna.
Y él dijo, yo les voy a resumir todas las escrituras en dos partes. Honran, aman a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Si ustedes hacen estos dos mandamientos, ya han cumplido todas las escrituras. Lo resumió en dos, todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amar a Dios, poner a Dios en primer lugar, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces ha resumido en dos. Tampoco estoy diciendo que se ha abolido los 10 mandamientos, pero estamos hablando de que la letra mata. No se está refiriendo al estudio, no se está refiriendo a investigar. Si no, el apóstol Pablo se hubiera muerto, si no, el apóstol Pablo no hubiera insistido a estudiar las escrituras, si no, los teólogos ya no estuvieran vivos, si no, los rabinos ya no estuvieran vivos. Ellos estudian mucho, todos los días, si no, los judíos ya no estuvieran vivos, ya estuvieran muertos. Pero estaba hablando de otro sentido. Vea usted, vamos a leer este capítulo en la versión 2 de Corintios 3, 6. Vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual. A ver qué podemos entender. A ver cuál es el contexto, de qué está hablando realmente. Debemos de investigar, de ir a fondo. 2 de Corintios capítulo 6, ¿verdad? Vamos a Reina Valera. Un momento por acá. Vamos a buscar este maravilloso texto. Es capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Aquí tenemos el título, dice, ministros del nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. Pero vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual. Aquí hay un título, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Vamos a leer para entender el versículo. Y dice de la siguiente manera, no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentamos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todo pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en forma nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón, para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra. Escuchen, no la escribió en piedra, ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto. 5. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Vamos llegando al 6. Ahora, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestros para que anunciemos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley. Aquí está, mire, no se apoya en la ley. O sea, en las piedras, en la ley de Moisés. Dice, no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte. ¿Ya ve? Aquí no dice que la letra mata. Aquí está diciendo que la ley condena a muerte. Ya le había explicado. Condena a muerte al pecado. Pero el Espíritu de Dios da vida.
El Espíritu, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nos ha otorgado la vida, la seguridad que el Señor nos va a dar la vida eterna si somos fieles. Mire, aquí en esta versión ya no dice que la letra mata, sino en el Espíritu. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador. Por supuesto, al estarnos enfrente de la ley, nos condena completamente a la condenación. Nos muestra el pecado, es el espejo. Pero el Espíritu de Dios da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra. Aquí está muy claro. Y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan glorioso que la cara de Moisés resplandecía y el esplendor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grande. Cuando alguien escucha de la salvación, de que hay remedio para nuestros pecados, cuando escuchamos que Cristo Jesús, el Mesías, vino a este mundo, se entregó y dio su vida por nosotros y pagó todos nuestros pecados, y no solo eso, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre, nos gozamos y nos alegramos. Esa gloria es más grande que la que recibió Moisés en esa época. Ahora es una noticia muy grande, dice, más grandioso todavía, porque esta ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocente. ¿Qué nos hizo el Espíritu Santo? Nos regeneró, nos dio vida eterna, nos selló, nos apartó y ahora somos sus hijos y ahora le pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora esa gloria es mayor. ¿Qué le parece? Pregunto, ¿será que la letra mata entonces? ¿Será que el estudiar mucho me va a matar o me va a volver loco? Claro que no. Claro que no. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, verso 11. Dice, nos da el ejemplo de los bereanos, de los hermanos de Berea, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si Pablo hubiera sido un falso, les hubieran dicho, pues no escudriñen porque la letra mata, pero no lo hizo así. Estos hermanos, cuando el apóstol Pablo llegó con un mensaje nuevo, el apóstol Pablo tenía, su mente era una mente que tenía que cumplirse la ley, que la ley aquí, que la ley allá, pero llega con un mensaje nuevo, predica de la cruz, predica de Cristo, predica del Mesías, que Yahshua es el Mesías. Estos hermanos comenzaron a investigar si lo que el apóstol Pablo estaba predicando estaba de acuerdo a las Escrituras, a los profetas, a los libros de Moisés, a lo que dice la profecía acerca del Mesías. Ellos comenzaron a investigar, a escudriñar si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando estaba correctamente. Mire, si el apóstol Pablo dice fuese un apóstol falso, les hubiera dicho, no vayan a escudriñar, yo lo que les voy a predicar es algo real. Pero no, el apóstol Pablo dijo, está bien, pueden escudriñar, pueden comparar, pueden sacar otros textos, pueden consultar, lo que estoy predicando es algo real, dice el apóstol Pablo. También lo dijo en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dijo el joven Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a usar bien la palabra de verdad? Investigando, estudiando, escudriñando. Si no estudiamos, ¿cómo vamos a usar bien la palabra de Dios? ¿Cómo?
Ay, amados hermanos, necesitamos más del estudio, necesitamos más de la oración, necesitamos mucho más para poder entender la palabra del Señor. Ya vamos concluyendo. Tenemos que asegurarnos de interpretar correctamente las Escrituras, porque si no, nos vamos a encontrar en una secta predicando herejías. Dice, lo peor de esto que es llevarse a las personas indefensas que van a creer y a decir amén a todo. ¿Cuántos hermanos hemos escuchado en la iglesia que dicen amén a todo, a todo? Lo que nosotros o lo que el predicador diga. Y lo peor que si nosotros como iglesia eso lo tenemos mal, si tenemos un texto fuera de contexto y lo interpretamos mal, todo lo demás también va a estar mal. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Si este mensaje, si esta clase les ha sido de bendición, yo les invito a suscribirse en este canal, es completamente gratis, y compartir este video, esta clase, para que muchos hermanos más tengan un poquito más de conocimiento de la palabra y conozcan cómo es el contexto, qué estar fuera de contexto, cómo aplicar algunos textos. Hay muchos ejemplos, amados hermanos, muchos ejemplos que están fuera de contextos que se han utilizado. Así es de que Dios les bendiga, que el eterno Dios les bendiga grandemente, y gracias. Y si ustedes quieren apoyar este ministerio es propiamente de este negocio de Producciones Jireh, pues si ustedes quieren apoyarnos con una ofrenda o ser patrocinadores, pues pueden comunicar. Aquí en la descripción les voy a dejar los números de teléfono. Así es de que si usted nace en su corazón apoyarnos para continuar con este ministerio y seguir descubriendo, seguir entendiendo las Escrituras, pues les voy a agradecer grandemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo Jesús, si ustedes lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Así es de que Dios les bendiga. Vamos a orar por un momento, vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta hora. Bendice a los hermanos, Padre, quienes están aprendiendo cada día más y más, que quieren crecer y conocer un poquito más de tu palabra. Yo te pido, Padre, que nos dé la sabiduría, Padre. No sabemos todo, Padre, somos simplemente siervos tuyos. No conocemos todo y estamos aprendiendo, Padre. Bendice a mis hermanos, a los amigos, quienes nos van a apoyar con una ofrenda, Padre, para continuar con estas enseñanzas, Papito lindo. Bendícelos, Padre, de una manera muy especial, Papito lindo. Nosotros hacemos y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para enseñar tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, Jesús o Yahshua HaMashiach. Gracias.